Chavan Shalom, hermanitos. Hoy vamos a continuar con el libro de Éxodo y vamos a aprender algunas cosas que hoy el Señor nos quiere dar. He titulado la enseñanza de hoy La astucia de la bestia y la justicia de Hachem. Vamos a hacer un contexto antes de iniciar. En este contexto en el que vamos a entrar tenemos que ya han pasado 80 años de la vida de Moshe y más o menos unos 130 años, 129, 28 de la esclavitud que lleva el pueblo de los hijos de Israel en Egipto. Y tenemos que notar, por lo que nos va a dar el Señor hoy, tenemos que notar lo siguiente. El pueblo de los Bene Israel o los Bene Israel, es decir, los herederos de Israel, estaba compuesto así, a este momento que vamos a ver, a este contexto. Estaba compuesto primero de los ancianos de la segunda generación, es decir, los hijos directos de Joseph y sus hermanos, y los hijos de sus hermanos eran los ancianos, ¿sí? Ya Joseph no existe, sus hermanos tampoco existen, menos Jacob y sus mujeres, todos han desaparecido, ya están enterrados, ya duermen, pero los ancianos vienen a ser la segunda generación, ¿sí? Después de Joseph. Es decir, que estamos hablando de que en estos momentos Manasés y Efraín son ancianos. Tenemos entonces que los que son mayores, gente de una mayoría de edad, quizás llegando a la tercera edad también, estarían lo que son los nietos de Joseph y sus hermanos, son mayores. Y los jóvenes serían la cuarta generación, o sea, los bisnietos de Joseph y sus hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que tener en cuenta que ellos van a salir en la cuarta generación, ¿sí? Tal cual lo dijo el Señor. Entonces, la primera generación está compuesta de ancianos, la segunda está compuesta de los mayores y la tercera generación, juventud. Ya están ahí las cuatro generaciones, una ya desapareció o ya duerme. Entonces, en ese momento, el sistema faraónico, es decir, la bestia, acuérdense que las bestias son sistemas gubernamentales, como los que tenemos hoy. El sistema gubernamental de aquel momento, el sistema faraónico, paulatinamente había ido incrementando leyes e imposiciones duras que incluyen impuestos, trabajo pesado, despojos de beneficios que ellos tenían. Luego viene la muerte sutil a través de las parteras. Luego ya viene una ejecución pública donde tiran los niños a los cocodrilos. Y ya había muchos niños que habían sido seguramente comidos por los cocodrilos, porque los soldados ya estaban al tanto de lo que estaba pasando. Así en ese momento viene Moisés y después de 40 años Moisés se va de Egipto y ahora 40 años después Dios lo llama para que venga a una misión que es la que vamos a ver el día de hoy. La pregunta para que entremos a esta enseñanza y que vamos a encontrar la respuesta en la misma es: ¿cómo es posible que siendo herederos de Israel, y póngase usted también en esos zapatos, cómo siendo herederos de Israel, un pueblo escogido, tengamos que pasar por el sufrimiento de imposiciones de la bestia como leyes, decretos de muerte? ¿Cómo es posible que el pueblo escogido, Dios permita que pasen o pasemos por todas las cosas que pasaron en Egipto, que hoy están pasando también? Entonces vamos a encontrar la respuesta en la enseñanza del día de hoy. Empezamos en Éxodo 4 del 1 al 9. Dice: Moshe respondió y dijo, acuérdense que en este momento está en el Sinaí, en el monte de Dios, está la zarza ardiendo, la zarza es el mensajero, le está hablando como si fuera Dios, y Moisés está entablando ese diálogo con el mensajero que lleva el mensaje de Hachem, y Moisés le dice a el mensajero en ese momento, porque le están diciendo que tiene que ir a Egipto, y él dice, pero ellos no me creerán, refiriéndose a quién, a esas 3 generaciones que están listas para salir. Y dice, y no escucharán mi voz, porque ellos dirán,
Adonai no se ha parecido a usted, o sea, no le van a creer. ¿Cómo vamos a creer que a ti se te apareció si tú estuviste aquí, eras parte de Egipto, después te perdiste, ahora apareces aquí? ¿Cómo te vamos a creer que se te apareció? Ese es el pensamiento que tiene Moshe. Y él dice, Hachén le dice, ¿qué tienes en tu mano? Le dice a Moisés. Y él dijo, un matá, una vara. Y él dijo, échala en tierra. Y Moisés la echó en tierra y la vara se convirtió en una serpiente. Y Moshe retrocedió de ella, claro, asustado, y habló Hachén a Moshe nuevamente a través de la zarza. Extiende tu mano delante y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó y se convirtió en una vara en su mano. Después que era una serpiente, volvió a ser una vara. Y le dicen, y le dice Hachén, ellos verán que Hachén, porque él se está preguntando cómo me van a creer. Hachén le dice, ellos verán que Hachén, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, se ha revelado. O sea, ya está listo para sacarlos. Habló Hachén a él, ponga su mano en su túnica. Él puso su mano en su túnica, es decir, la metió en su túnica, y cuando la sacó su mano estaba leprosa, tan blanca como la nieve. Ojo que la lepra de la Biblia no es la misma lepra que hoy se conoce como lepra. Entonces Elohim dijo, ahora pon tu mano de regreso a tu túnica. Él puso su mano de regreso en su seno y cuando la sacó se tornó nuevamente como su otra carne. Y le dice, y vendrá a suceder que si ellos no te creen y no escuchan la voz de la primera señal, ponga atención a lo que está diciendo, la voz de la primera señal, y acuérdese cuál es la primera señal, creerán tu voz por la última señal. Y vendrá a suceder que si ellos tampoco creen estas dos señales, ¿cuáles son? La serpiente, la vara, la serpiente y la lepra. Y no escuchan tu voz, tres cosas, si no ven las dos cosas y no escuchan tu voz, entonces usted debe tomar un poco de agua del río y viértala en lo seco de la tierra y sus aguas que usted sacó del río se volverán sangre en la tierra seca. Tenemos que entender este diálogo como que Moisés no quiere ir porque ese pueblo, él cuando salió de ahí tenía problemas con ese pueblo, pero Moisés también vio lo que había en ese pueblo. Así que debemos entender por qué Moisés no está complacido de ir al pueblo y Dios le dice, vas a ir, te van a escuchar porque vas a llevar dos señales para ellos, para que entiendan que yo te mandé, porque tú vas a hacer esas dos señales. Entonces hay que entender qué es lo que está pasando y por qué Moisés está reacio a esto. Primero que nada, hay que entender que Hashem es justo, y eso lo vamos a ver hasta el final. El pueblo en ese momento que Moisés ya lo ha dejado por 40 años, ha seguido creciendo, no ha parado de crecer, aunque está bajo la situación de las leyes faraónicas que tiene en ese momento. Ya está ese pueblo representado por la tercera y la cuarta generación, con una generación de ancianos, ¿sí? Entonces hay que entender qué fue lo que dijo Moisés y Jacob o Israel antes de morir para que entendamos por qué Moshe está reacio. Lo que le dijo primero Jacob a la primera generación fue, primero cuando llevaron los dos hijos, José le llevó los dos hijos, él dijo, y los bendijo aquel día diciendo, por ti bendecirá Israel. O sea, mire lo que dice Jacob, por ti, por Manasés y Efraín, van a estar en el futuro dando bendiciones todos los que son Israel, incluyes ahí, todos los que son Israel deberían de bendecir de esta forma. Que Dios te haga como Efraín y Manasés. Esto es una gran bendición y es una gran palabra, porque lo que está diciendo es, aunque tú seas la milésima generación que de los que salieron de Egipto, tú vas a estar en el mundo y tú debes ser como Efraín y Manasés. Efraín y Manasés nacieron en templos y en un mundo egipcio, pero no se mezclaron, no se
cimentaron, no se hicieron egipcios. Ellos se mantuvieron en la fidelidad del único Dios verdadero, porque eso es lo que la Torá de su padre, las instrucciones de su padre José, que venían desde sus ancestros, le estaba enseñando a esos hijos. Y esos hijos se mantuvieron tal cual. Seguramente parecían egipcios, pero en sus corazones había un corazón de carne dedicado al Dios verdadero. Y continuó la bendición Jacob diciendo, así puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Israel dijo a José, he aquí yo estoy a punto de morir. Mire lo que le dice a la primera generación, que es José, con sus hermanos. Yo estoy a punto de morir. Dios estará con vosotros y los hará volver a la tierra de vuestros padres. Primer punto que usted tiene que captar. Hashem es justo. Primer punto que tiene que captar es, Dios le está diciendo, ustedes no se van a quedar en el mundo. No se tienen que asimilar. Tienen que ser como Efraín y Manasés, que aunque están aquí, no son del mundo. No son iguales. No van a las mismas lugares. No se visten igual. No hacen las mismas celebraciones. Es decir, Efraín y Manasés estaban en el mundo, pero no eran del mundo. Y él está diciendo, cuando se vayan de aquí, tienen que seguir siendo a la generación que sean como Efraín y Manasés. Y luego más adelante, ya él muere Jacob, y más adelante viene José y les dice a esa misma generación y a la segunda generación, que ya era la de los hijos, les dice, y José dijo a sus hermanos, que es la misma generación, la cuarta, perdón, la primera de las cuatro, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que prometió en juramento a Abraham, Isaac y a Jacob. Lo que quiero que capten es que ellos no se tenían que quedar en el mundo, tenían que estar preparados para que ellos iban a salir en un momento dado de ahí. Según lo que había traído Jacob desde Isaac y desde Abraham, era que la cuarta generación ya tenían que irse. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Ellos se habían asimilado, ellos habían crecido, tenían mucho dinero, muchas propiedades. ¿Cómo abandonar todo eso? Estaban viviendo en una tierra de abundancia para ellos. La primera y la segunda generación de los hijos de Israel mantuvieron la emuná, es decir, José y sus hermanos se trataron de mantener la emuná de Hashem a través de su padre. Y ellos esperaban a Dios, sabían que Dios iba a regresar por ellos y sacarlos de ahí. Lo que no sabían es cuándo, igual como nosotros. Tenemos la promesa de que vamos a salir, pero no tenemos una fecha. Sin embargo, hay que ser como Efraín y Manasés. Sin embargo, el pueblo, con todo lo que la bestia en aquel momento le estaba dando, todo el sistema faraónico, ellos crecieron y se fueron dando mucho al mundo. Entonces, ¿cómo es que puede venir un juicio de Dios o Dios apartarse para que venga un juicio sobre esa tercera y cuarta generación que en estos momentos está cuando Moisés está hablando con Hashem en el Sinaí? Pues en Éxodo 25 dice, no los adorarás ni los servirás. Ya habían salido, pero esto lo traigo para que notemos lo que estaba pasando, a lo que se refiere la justicia de Hashem. No los adorarás, dice el versículo, ni los servirás, porque yo el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación que me aborrecen. Esto es muy importante porque yo no sé si usted, pero yo lo veía cuando nos los enseñaban en las iglesias, que, si el papá tuyo fue malo y pecó, a ti te viene el castigo como quiera que sea. Pero eso no es lo que está diciendo este versículo. Este versículo, escúchelo bien, no adorarás ni servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, yo soy celoso, el que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces pareciera decir que, si el papá pecó, me vino la maldición y por eso yo tengo la misma situación que tiene mi papá
que tuvo hace 25, 30 años atrás. Pues no es así, porque Ezequiel 18:20 dice, el alma que peque, oiga eso, el nefesh que peque, el humano, el ser que peque, el hijo no cargará la iniquidad del padre, lo que haya hecho el padre es del padre, ¿sí? Oiga bien, el hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia, por eso que ella, Hachén es justo, la justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el castigo viene sobre la tercera y cuarta generación si esta tercera y cuarta generación siguen haciendo la maldad que hacían sus padres, ¿sí? La justicia va sobre el justo, la maldad va sobre el impío. El hijo no cargará la iniquidad del padre, ni el padre con la iniquidad del hijo. Es decir, que no puede venir una maldición generacional, como se nos ha dicho por ahí en muchas iglesias, sino que, Señor, es justo. Si tu padre pecó, él va a caer sobre él su juicio. Y si el hijo pecó, va a caer sobre su juicio. Lo que está diciendo esto de que el castigo cae sobre la tercera y la cuarta generación es que la tercera y la cuarta generación debieron romper la maldad, debieron romper con la iniquidad que traía ese padre. Y pongo un ejemplo, si el padre era alcohólico y la tercera y la cuarta generación siguen siendo alcohólicos, entonces ellos son responsables de ese alcoholismo del padre. O sea, no del padre, de ellos. Ellos debieron haber parado eso y en la tercera y en la cuarta generación no debería haber alcoholismo en esa familia. ¿Me estoy explicando? Es decir, si la tercera y la cuarta no hacen techubá y no se arrepienten, van a recibir juicio. Eso es justicia. No, el hijo no va a cargar lo que el padre, la iniquidad del padre. ¿Sí? Ni ese padre va a cargar la iniquidad del hijo. Todos van a pagar justos y van a recibir justicia también. ¿Sí? Les digo esto porque estamos hablando de la tercera y la cuarta generación que va a salir. Esta tercera y cuarta generación, veamos si tenían la iniquidad de los padres o si seguían lo que los padres estaban diciendo. Acuérdense que José, Jacob y José y Manasés, que son primera y segunda, José y Manasés son primera y segunda generación, que eran temerosos de Hachén, tenían corazón de carne y seguían las instrucciones que venían desde Abraham, la Torá desde Abraham. Entonces mire lo que estaba pasando en la tercera y en la cuarta. Dice Josué 24:14. Ahora pues temed al Señor y servirle con integridad. Ya salieron de Egipto, pasaron 40 años y han entrado a la tierra de Canaán. Y mire lo que dice Josué. Ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron en el otro lado del río, es decir, cuando Taré, Nahor, Abraham eran idólatras. Pero mira además lo que dice, cuando vuestros padres sirvieron al otro lado del río y vuestros padres de las generaciones que habían ya pasado tercera y cuarta, porque esta generación que ha entrado a Canaán no es la misma que salió de Egipto, ojo. Entonces le dice, y los de Egipto, o sea, los padres, esos padres de la tercera y cuarta generación sirvieron a dioses ajenos, sirvieron a dioses que ofendían a Hachén. Y él está diciendo aquí, Josué le está diciendo, sirvan con integridad y con fidelidad, quiten los dioses que sus padres, los de la tercera y la cuarta generación que estaban en Egipto, sirvieron. Y ahora sirvan al Señor. También le dice Josué en 5:2, en aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos de pedernal y vuelve, fíjense cómo dice, y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Josué 5 es cuando ya están entrando, ya entraron, y fíjense, no estaban circuncidados. Pero dice, circuncídense por segunda vez. ¿Por qué por segunda vez? Porque en Egipto dejaron de circuncidarse
Y posiblemente cuando ya vamos a ver más adelante, después de las 10 plagas que van a salir ellos, van a tener que circuncidarse, pero dejaron esa tradición, ese mandamiento que ellos le llaman el pacto de la circuncisión, lo habían dejado. Es decir, la tercera y la cuarta generación no se estaba circuncidando. La tercera y la cuarta generación estaba sirviendo ya a dioses de Egipto. Y finalmente, Ezequiel 27 al 8 dice, y les dije, Hachén hablándole, Ezequiel está dando las profecías y les está diciendo, arroje, le dice que Hachén les dijo, arroje cada uno las cosas detestables que os traen de Egipto y no os contamines con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Pero ¿qué hizo cuando Dios le está diciendo los voy a sacar, tercera y cuarta generación, los voy a sacar, pero tienen que dejar los dioses con los que se han contaminado en Egipto? Le dice, yo soy el Señor vuestro Dios. Ahora miren cómo ellos reaccionan a lo que Dios está mandando. Le dice, pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No arrojaron las cosas detestables que les atraían en el mundo. Todas esas idolatrías lo atraen. Todas esas cosas que había en Egipto estaban participando la tercera y la cuarta generación. Ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos para desahogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Ojo que dice en medio de la tierra de Egipto. ¿Qué está diciendo? Que la tercera y la cuarta generación vivieron en sangre propia parte de las pestes que mandó el Señor, porque se habían vuelto idólatras, porque se habían alejado del Señor. Ahora, la primera y la segunda generación estaban apegados de Hachén. No vino de ellos lo que hizo esos padres, no contó para el juicio de Hachén en la tercera y en la cuarta generación. Hachén va a hacer juicio en la tercera y en la cuarta generación por su propia iniquidad. ¿Sí me explico? No porque hayan hecho bueno o malo José y sus hijos, sino por lo malo que estos hicieron en la tercera y en la cuarta. Y regresamos entonces al relato. Dice en el 4 del 10 al 17. Pero Moshe dijo al Señor, te ruego, oh Señor, nunca he sido un hombre de palabras, ni en tiempos pasados, ni ahora que hablase a tu siervo. Ojo, que Hachén se está oponiendo a ir a los hijos de Israel por todo lo que acabamos de ver. Son una gente que está idolatrizada, que está mezclada con el paganismo de Egipto, y Moisés no quiere meterse en eso. Luego le saca entonces Moisés otra cosa. Bueno, si tú me dices que el paganismo, que ellos me van a escuchar por las dos pruebas que voy a hacer, las maravillas que tú vas a permitir hacer, pero mira, Señor, yo no soy fácil de palabra. Ni ahora que hablaste a tu siervo, sigo siendo fácil de palabra. Yo soy de boca pesada y pesada lengua. Y habló Hachén y le dice, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién hace al mudo o al sordo, al de buena vista y al ciego? ¿No soy yo Hachén? Ahora mismo vaya, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tienes que decir. Y respondió otra vez Moisés, oh Hachén, coloca tu mano en alguien para que envíes tu liberación. O sea, Moisés insiste en que él no es la persona adecuada. Ya le expuso que esta gente no lo van a escuchar por todo lo que hay en esa tercera y cuarta generación. Ahora le dice, bueno, si tú me das esas señales, está bien, pero yo no soy fácil de hablar. Mejor búscate a otro. Y ahí ya Hachén se está molestando. Y dice, el enojo de Hachén se encendió contra Moshe. Él dijo, ¿no es ahora el levita tu hermano? Y aquí yo me pregunté, ¿por qué Hachén no hizo lo que él dijo allí? ¿Por qué no le tocó la boca o mandó el ángel a que le tocara la boca o lanzara una ramita encendida de la zarza y le tocara la boca y como hizo con Isaías, ahora fuera el hombre de fácil hablar? No, no lo hizo así. Ponga atención que no lo hizo. Mire lo que va a hacer. Le dice,
¿no es Aarón el levita tu hermano? Yo sé que él puede hablar bien. Y mire, también él vendrá para encontrarse contigo. Y cuando él te vea, vendrá en alegría en su corazón. Tú hablarás con él y pondrás palabras en su boca. Y yo estaré con tu boca y con la de él, enseñándole a ustedes qué deben hacer. Aquí usted se puede dar cuenta que no se trata de un Moisés tartamudo, se trata de un Moisés que no tiene la facilidad para hablar bien el hebreo, pero hay uno que es hebreo de hebreos que ha crecido y ha hecho su vida, que es Aarón, su hermano, en el seno de todos los hebreos, así que habla un perfecto hebreo. Y esa es una de las cosas que me maravillan, que aunque se estaban mezclando los hebreos con los egipcios, no se apartaron de su idioma, no se apartaron de su vestimenta, que también lo vemos, aunque sí, como vimos, sí se metieron en la parte religiosa y eso no le gusta a H. Ahora bien, dice, yo estaré con tu boca y con la de él enseñándole a ustedes lo que deben hacer. Y le dice, él será tu orador para el pueblo. ¿Se da cuenta? Es como decirle, ok, tú no hablas bien el hebreo, él va a ser tu traductor al pueblo hebreo. Él será para usted como una boca y tú serás para él en lugar de Elohim. Es decir, en lugar mis palabras, las palabras de Dios, tú se las transmites a Aarón y Aarón se las transmite en hebreo a ellos. Al parecer, Aarón también manejaba pues el egipcio. Yo me imagino que él sí había aprendido el egipcio. Y tú serás para él en lugar de Elohim, quiere decir las palabras que yo te doy, tú se las transmites a él y él las va a transmitir en hebreo a los ancianos. Ahora, toma la vara en tu mano porque la necesitas para hacer las señales. Es decir, lleva la vara, esa con la que estabas dándole a las ovejas, ahora la vas a llevar porque esa vara ahora yo le di el poder. Eso es lo que le está diciendo a Chen. Entonces, miren un datito interesante. A Dios le tomó 39 versículos y 3 señales para convencer a Moshe y todavía Moshe no va del todo convencido. ¿Por qué esta situación? Porque si usted analiza, Moshe, que es un hebreo, se había asimilado. Él, aunque estaba asimilado con los egipcios, sí había nacido del seno hebreo, pero no manejaba bien el hebreo. Él quería agradar a sus hermanos con su obra, ya vieron que él se metió a defenderlos, pero ellos no lo aceptaban, lo veían más como un egipcio que como un hebreo. El mismo Moshe puede que tenga en estos momentos, cuando está en ese diálogo con Hashem, una autoestima muy baja. ¿Quién soy yo? Yo no ni hablo el hebreo, yo estoy viejo, quién sabe cuántas cosas había pensado él. Ya él había perdido su gloria de egipcio, su gallardía, toda su plata, toda su gloria, y vivía como un gentil en el desierto del Sinaí, pastando ovejas. Así que él le va a oponer todos los obstáculos a Hashem y por eso se tarda Hashem 39 versículos tratando de convencerlo, porque él sabe que esa tercera y cuarta generación de los herederos de Israel se han alejado de Dios. Y obviamente le puso el obstáculo a Hashem de que no habla bien. Moshe se fue de regreso después de la conversación con Hashem y mire lo que va a pasar. Se va a donde Yitro, que ahora, acuérdense que se llamaba de otra forma, que era pastor de Dios, creo que era en el otro Reubel. Ahora Yitro aparece con el nombre Yitro, suegro. Yitro aparece, o el suegro de Moisés aparece como con 3 nombres en la Biblia. Y en este caso dice, Moisés se fue de regreso a Yitro, su suegro, y le dijo, déjame ir, por favor, y regresar a mis hermanos en Misraim, en Egipto, para ver si aún están vivos. Mire cómo está todavía Moisés. ¿Y será que voy a hacer algo que vale la pena? O sea, está hablando con el Dios verdadero y todavía está, me llama mucho la atención. Yitro le dijo a Moisés, Yitro le dice a Moisés, ve en Chalón. Y mire lo que va a pasar inmediatamente cuando Yitro le dice que sí. Esto no está ocurriendo inmediatamente. Seguramente Moisés empezó a preparar el viaje, a recoger sus maletas, a prepararse todo lo que tenía que hacer
para viajar, y aparece otra vez Hachén, ya no en el Sinaí, en el mismo campamento de Midian, de los madianitas, donde estaba viviendo Moshe, y le dice, habló Hachén a Moshe en Madian, y dice, ve de regreso a Egipto, porque todos los hombres que querían tu vida están muertos. O sea, Hachén aparece ahí como para darle más empuje, porque lo ve todavía, tú sabes, debilitado por el miedo, por la autoestima, por lo que sea. Y Dios va y le dice, ¿sabes qué? La gente que te buscaba para matarte, ya no están, ya duermen. Así que ve tranquilo a hacer tu misión. Así que Moshe seguramente tomó más valor, tomó a su mujer e hijos, los montó sobre un asno y salió para Misraim. Otro detalle que si usted se pone a notar, oye, si tienes un niño chiquitito y vas a una misión donde te vas a enfrentar al gobierno faraónico, ¿para qué llevas a tu hijo o a tu mujer para allá? Decisiones que el hombre pues, está tomando por alguna razón que no están muy consonas con la misión a la que lo mandan. Entonces tomó, dice, y salió hacia Egipto. Moshe tomó la vara de Elohim. Mire cómo dice, la vara de Elohim. Ya no es la vara de Moisés, es la vara de Elohim en su mano. Habló Hachén a Moshe. Vuelve a hablarle por otra segunda vez allí mismo en Madián. Cuando llegues a Egipto, mira que harás todas esas maravillas delante de Faraón, que yo he puesto en tu mano. ¿Qué cosa puso en su mano? La vara. Pero yo mostraré, y aquí viene un detalle bien importante. Dice, tú vas a hacer esa presentación y vas a hacer esa maravilla con lo que llevas en tu mano, ¿sí? Pero Faraón no te va a hacer caso. Mire cómo le está diciendo, que ya se lo había dicho versículos atrás, 40 versículos atrás le había dicho, más o menos, Faraón no los va a dejar ir. Y le dice, vas a hacer esas maravillas delante de Faraón, pero yo, y aquí viene una traducción que debe ser la correcta, yo mostraré la rigidez, el hazak del corazón de Faraón. No es que Faraón endurecerá su corazón o que Dios endurece el corazón de Faraón. No, Faraón tiene el corazón duro, rígido. Dice, yo mostraré la rigidez del corazón del Faraón. No es que Dios se lo va a poner duro. Dios no hace eso, porque ¿qué sentido tiene entonces que haga eso? Pero le está diciendo, vas a hacer esto, y él va a mostrar en respuesta a las señales que yo te estoy dando a ti para que le deje a él va a mostrar quién es él, qué es lo que hay en su corazón. Y él no dejará salir al pueblo. Entonces dirás a Faraón, esto dice Hachén, Israel es mi primogénito. Y es la primera vez que aparece la palabra primogénito para todos los que somos hijos de Dios. Todo el mundo es hijo de Dios, pero hay un primogénito y nosotros estamos metidos en esa primogenitura. Todos, no solo los judíos que viven en Israel o en cualquier parte del mundo, todo aquel que desciende espiritualmente de Abraham y que ha aceptado ser del pueblo y ha aceptado a Dios como su Dios, todos son primogénitos de Dios. Yo le digo a usted, deja salir a mi hijo para que me sirva, pero si tú, Faraón, rehúsas dejarlo salir, yo mataré a su hijo, a su primogénito. Y aquí hay algo espiritual que usted tiene que captar. Nosotros somos, junto con los hermanos judíos, somos los primogénitos de Hachén. El resto de las naciones del mundo que no aceptan a Dios como su Dios, son criaturas, son hijos, pero no son primogénitos. La ventaja o la belleza de la primogenitura es que el primogénito, el primer hijo, es el que hace papá al papá. Nosotros estamos haciendo papá a Dios, porque somos primogénitos. Y la segunda cosa importante es que el primogénito tiene doble bendición, doble porción de la herencia del Padre. Entonces, todo esto espiritualmente hablando es todo aquel que acepte el pacto de Hachén
es primogénito, viene a ser primogénito y recibe doble porción. Hachén, al decirle esto, yo voy a hacer que el faraón muestre la rigidez de su corazón o lo que hay en su corazón, lo que vamos a ver en el transcurso de toda esta enseñanza hasta la salida del primogénito de Israel, es que el faraón va a ir endureciendo cada vez más su corazón. Vamos a ver palabras que en hebreo dice duro, caché, como las palabras cachot que le hablaba José a sus hermanos. Aquí cachet es duro, trabajoso. El faraón no va a escuchar cuando un humano tiene su corazón caché, duro, no escucha. Por eso que uno puede llevar un evangelio completo a un hermanito y quiere porque lo ama, porque es su familia, porque es su amigo, porque quiere salvarlo, puede encontrarse con un corazón duro, ¿sí? Un corazón que no quiere escuchar lo que se le dice o lo que se le pide. Luego ese corazón va a pasar a un segundo proceso, va a disminuir, va a ir cayendo, va a entrar en rigidez, que es lo que le dice Hachén, yo te voy a mostrar la rigidez, Moisés, tú vas a ir allá con la vara, vas a hacer esos prodigios que yo te he mostrado, que yo te he permitido, pero vas a ver que lo que va a salir es la rigidez del corazón. Porque cuando el corazón se pone rígido, entra en oposición a lo que se le dice, a lo que se le pide. Es una persona que se vuelve terca y ataca. No se queda ya solo en la fase duro que no quiere escuchar, sino que ahora va a atacar. Y la última fase de un corazón como el de Faraón es que entra en la fase kabet, en la fase pesada. Es cuando ya no tiene remedio. Esa persona no tiene remedio, no se puede hacer nada. Esa persona huye, se aleja, se esconde, se va para atrás, ya no quiere oír. Y eso lo vamos a encontrar en hermanos que queremos salvar, que queremos llevarle la palabra, que queremos que acepte al Señor para que se salve. Pero cuando usted entra en una persona cuyo corazón es pesado, es cabet, ya ese se esconde de usted, ya ese no quiere saber. ¿Sí? El corazón de los primogénitos, de los que son primogénitos, de los que son hijos, el primer hijo de Dios, aunque son de piedra, porque los corazones de nosotros son de piedra desde que nacemos, ¿sí? Son de piedra, son corazones que están dispuestos a escuchar, por lo que podemos ser transformados para aceptar las instrucciones, la Torá de Hachén y aceptarlo como nuestro Dios. Nosotros desde que nacemos tenemos el corazón de piedra, ¿sí? Es un corazón duro. Y eso empezó apenas salimos de la cobertura del Gan Eden. Génesis 3:10 dice, y él respondió, te oí en el huerto. Es decir, Hachén está en el huerto llamando al Adán. El Adán está fuera del huerto ya, cubriéndose sus partes, ¿sí? Con vergüenza y con miedo, y le dice, te oí, Hachén, en el huerto allá, yo estoy acá. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es decir, el corazón que dentro del Gan estaba dispuesto a Hachén, ahora tiene vergüenza y se esconde, huye. Se volvió un corazón duro. Y Job 41:24 nos muestra lo que es el corazón del faraón. Faraón es la similitud de lo que es el dragón, ¿sí? Y esto es lo que, hablando Job de aquel dragón, de aquel tanín, de esa bestia que vivía en el mar, le dice, fíjense, vivía en el mar, en las aguas tormentosas, le dice Job, su corazón es duro como piedra, el corazón de ese dragón es duro como piedra de molino, bien duro, o sea, es muy difícil de que se ablande el corazón de ese dragón.
Y escuche lo que dice en Ezequiel 29:3. Habla y di, así dice el Señor de señores. He aquí estoy en tu contra, oh Faraón, rey de Egipto, gran dragón, tendido en medio de los ríos, que dice, mío es el río y yo lo hice. Es decir, lo que está diciendo Job, lo está planteando al Faraón. Faraón no va a cambiar ese corazón a carne. Eso se va a quedar de piedra de molino. En Ezequiel 11:17-19 dice, cuando lleguen allí, quitarán de todas sus cosas detestables, todas sus abominaciones. Hachén está hablando de que cuando entremos en la tierra prometida, cuando el pueblo llegue a esa tierra, dice, yo les daré un corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces será mi pueblo y yo seré su Dios. Capte esto. No podemos tener un corazón de carne y no estar en las ordenanzas y no cumplirlas. ¿Sí? Es terrible. Entonces, si no tenemos el corazón ese que el Señor está hablando aquí, lo tenemos de piedra. No estamos siguiendo las fiestas, no estamos siguiendo Shabbat, estamos haciendo lo que nos manda un hombre desde un púlpito, lo que nos tiran esos pastores desde su poderoso culto. Entonces, no estamos haciendo las ordenanzas de Dios, estamos haciendo las ordenanzas de hombre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Cuando yo los traiga a mí, guarden mis ordenanzas y cúmplanlas. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios y ustedes tendrán un corazón de carne. Segunda de Corintios 3 dice, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas, y aquí ponga en tablas, cambia corazón, porque está hablando de las personas que vivían en Corintios, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón de carne, donde te tiene que escribir la Torá y los estatutos de Hachén. Un corazón duro, si se hace de carne, si no se hace de carne, se termina siendo rígido y después de rígido pasa a pesado. Y cuando entra en la fase de pesado, se une en el camino a la muerte, como le pasó al faraón. Y seguimos. Éxodo 4:24-26. Dice, acuérdese, ya ahora Hachén tuvo que ir 2 veces más a Madián a hablarle a Moisés. Moisés se anima cuando le dicen que ya murieron los que lo perseguían. Él toma a su esposa, toma a su hijito pequeñito y se lo monta en el burrito y se van. Se despiden seguro de Yitro y arrancan. Y dice, vino a suceder en el Derek, en el camino, en un lugar de posada, están llegando a la posada, que Hachén lo encontró y él buscó matarlo. ¿Cómo así? Hachén, después de 39 versículos, después de irlo a buscar allá a Madián, y ya cuando el hombre va a cumplir la misión lo va a matar, no hace mucho sentido. Preguntémonos por qué Dios quiso matar a Moisés. Entonces dice, Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo tocó tocó sus piernas con él, diciendo, verdaderamente eres un novio. Esta es traducción hebrea. Verdaderamente eres un novio de sangre para mí. Y cuando él lo dejó en paz, ella agregó un esposo de sangre a causa de la circuncisión. Este es uno de los versículos más complicados y más difíciles de explicar, porque como yo le decía, llevaba Hachén 39 versículos convenciendo a Moisés de que fuera a la misión de rescate, de dejar en libertad a sus hermanos en Egipto. Luego lo visita 2 veces ahí a Madián para asegurarse de que fuera, y ahora que el hombre está llegando a la misión,
dice, vino a suceder que en el camino, en un lugar de la posada donde iba a quedarse Moisés, que Hachén lo encontró y él buscó matarlo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que Hachén salió después de tanta dificultad que tuvo con él a matarlo? Porque en realidad no puede ser que Dios quiera matarlo. Si leemos bien el versículo y pausadamente, quizás podamos entender. Aquí puede decir, vino a suceder en el camino, en un lugar de posada, que Hachén lo encontró. Y él, ¿quién es él? Buscó matarlo. Y él, aquí la pregunta es, ¿quién es él? ¿Él es Hachén o él es otra cosa, otro ser que busca matar a Moisés? Porque no hace ningún sentido que Dios quiera matarlo. Luego viene el tema de Séfora, corre, coge un cuchillo, se le hace la circuncisión al niño y lo tira, dice las traducciones, lo tira a los pies de Moisés, pero ojo, en ninguno de los pasajes en hebreo que yo he encontrado el nombre de Moisés aparece. Aquí no, creo que la versión esta vez, déjenme ver si esta versión para que note. Dice esta versión, mientras Moisés iba caminando, miren, mientras Moisés iba caminando, aquí no dice que ahí está el nombre de Moisés. Iba caminando a una posada, Hachén salió a su encuentro queriendo dar muerte a Moisés. Tampoco aparece Moisés por segunda vez. Es decir, el nombre de Moisés no está en ninguna palabra de ese versículo 24. No está Moisés. Lo que dice es, vino a suceder en el camino, en un lugar de posada, que Hachén lo encontró. Debemos entender que ya él salió, va en su burrito, aunque no dice Moisés, debemos comprender que es Moisés, y dice, y lo encontró ahí en la posada, y luego dice, y él buscó matarlo. Pero lo que nos tenemos que preguntar es si Dios lo quería matar, y por qué lo quiere matar. Entonces, en mis investigaciones hemos encontrado, con la ayuda de los maestros de Israel, hemos encontrado esto en el libro de Jubileos. El libro de Jubileos es un libro escrito 100 años antes de Mashiach. Es un libro que manejaban aparentemente los esenios. Y aquí encontramos una porción bien interesante respecto a ese momento que está pasando Moshe. Y dice, el libro de Jubileo capítulo 48, en el año sexto del tercer septenario del Jubileo 49, después explico qué quiere decir al que me pregunte después, qué quiere decir septenario y 49. Dice, en el 49 fuiste a morar a la tierra de Madián, está refiriéndose a Moshe, porque resulta ser que el libro de Moisés también le llaman el testimonio de Moshe o el testamento de Moshe. Y dice, hablando de Moshe, fuiste a morar a la tierra de Madián durante 5 septenarios y 1 año. 5 septenarios son 5 veces 7 y 1 año más. Volviste a Egipto en el segundo septenario, año segundo del jubileo 50. Después podemos sacar esas cuentas. Lo que quiero que vea es que está hablando de ese momento en que Moisés va camino a Egipto y para en esa posada. Y dice, tú sabes lo que Dios te habló en el monte Sinaí. Le dice este ángel a Moisés, porque ojo, el libro de Jubileo lo está hablando un ángel a Moisés. Y es dice el libro de Jubileo que es el ángel que entregó la Torá a Moisés y que le revela todas estas cosas a Moisés. Y le dice el ángel a Moisés, tú sabes lo que Dios te habló en el monte Sinaí y lo que quiso hacer contigo el príncipe Mastema cuando volvías a Egipto en el camino donde lo encontraste en la posada. Mire qué esa actitud. Tú sabes lo que Dios te habló en el monte de Sinaí y lo que quiso hacer contigo el príncipe Mastema cuando volvías a Egipto, en el camino donde lo encontraste en la posada. ¿No quiso matarte con toda su fuerza y salvar a los egipcios de tu mano?
cuando vio que había sido enviado a hacer justicia y tomó venganza de ellos? Es decir, este príncipe Mastema es el que está tratando de matar a Moisés. Y le dice, pero te salvé de su mano. Claro, porque primero dice, y Hachén lo encontró. Hachén lo encontró, lo salvó, porque Mastema lo iba a matar en esa posada. Pero te salvé de su mano, y en Egipto hiciste las señales prodigiosas contra el faraón, su casa, sus siervos y su pueblo, para lo que fuiste enviado. Mastema era un demonio, es un demonio. Es el mismo que va a acabar con los primogénitos, que entra a Egipto con el permiso de Hachén para matar a los primogénitos. Mastema significa hostilidad, enemistad, odio. Mastema, como los otros Elohim, esos dioses caídos, tenía a su cargo otras potestades, porque él es el principal, y gobernaba a Egipto, y encontró una manera legal de matar a Moshe. Por eso que vemos que Séfora corrió, hizo la circuncisión y la lanzó a Moisés, salvando a Moisés. ¿Por qué? Porque había una ventana, otra vez una puerta en la muralla que todo eh, 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 creyente de Yehoshua tiene que levantar. Está lo que es las instrucciones de Dios, la Torá. Y Moshe, relajado como ya había sido por 40 años de no tener el contacto con su pueblo, pues él puede ser que se le olvidó, puede ser que Dios también, porque lo visita. Me pregunto yo por qué el Señor no le dijo, Moshe, acabas de tener un hijo, tienes que circuncidarlo. Quizás el Señor también quiso que esto pasara en el camino a Egipto. Lo cierto es que la mujer ya había, posiblemente enterada por todo lo que Moshe le contó, que él había sido circuncidado cuando pequeñito y todo lo que él había pasado, la mujer corrió y se dio cuenta que espiritualmente este príncipe Mastema los iba a matar, porque Moisés había dejado una puerta abierta que era el cumplimiento de la circuncisión. Así llegamos al 4:27:31, donde entonces habló Hachén a Aarón. Ahora, mientras él está llegando allá con su burrito y su mujer, que por cierto, después de eso los va a regresar, o sea, no llegaron ni el niño ni la mujer, él los regresa donde Yitro y sigue solo. Eso lo vamos a ver después. Entonces Dios va y habla con Aarón. Dice, ve al desierto a recibir a Moshe. Y él fue. Aarón, mire que no cuestionó absolutamente nada. No se preguntó quién eres tú. No se preguntó dónde está Moisés. No, hizo lo que tiene que hacer todo verdadero hijo de Dios. No cuestionar a Dios. Se levantó y salió. Él fue, lo recibió en el monte de Elohim. ¿Dónde lo recibió? En el monte de Elohim. Se fue hasta el Sinaí y allí lo besó. Moshe le dijo todas las palabras que Hachén le había dicho y todas las señales que él le había ordenado. O sea, Moshe le está contando todo a Aarón. Moshe y Aarón fueron y se reunieron, como dijo el Señor, con todos los ancianos, los que venían de la generación de Manasés y Efraín. Y habló Aarón. Mire quién habló. Escuche bien para que vea que el tema del tartamudeo. Habló Aarón todas las palabras que Hachén le había dicho a Moshe. Hizo las señales a la vista del pueblo. ¿Qué está haciendo en estos momentos? Que no nos deja ver la Torah aquí, pero está cumpliendo. Moshe está lanzando la vara, se está convirtiendo en una serpiente, luego la recoge y se vuelve a convertir en una vara, se mete la mano, la saca con lepra, la mete de nuevo y sale limpia. Todo el pueblo está viendo eso. ¿Por qué lo tenía que hacer? Porque ese pueblo en la tercera y en la cuarta generación creían en los dioses egipcios. Y la única manera que había para darse cuenta de que hay un Dios con todo el poder y que le ha hablado a Moisés es que él hiciera esas dos señales. Luego de esto dice, el pueblo creyó. Ahí la palabra que viene es emuná. El pueblo tuvo emuná.
se había acordado, dice, ellos escucharon a Moisés que Hachén se había acordado de los hijos de Israel. Claro, en ese momento están los ancianos, se acuerdan lo que dijo Jacob, se acuerdan lo que dijo José, entonces ustedes tienen que volver, tienen que hacer techubá para poder entrar en el rajamín, en el amor entrañable de Hachén. Dice, y los Ben Israel viendo cómo ellos eran afligidos, o sea que Hachén se acordó cómo eran afligidos, ellos se inclinaron sus cabezas y adoraron a Hachén. Después de eso, Moshe y Aarón fueron y dijeron a Faraón, ahora después que ya le dijeron al pueblo, hagan techubá, vuelvan a la emuná de Hachén, entonces Moisés y Aarón fueron ante el Faraón. Entonces dice Hachén Elohim de Israel, deja ir a mi pueblo a celebrar Moed para mí en el Midbar. Aquí está hablando Moshe, ¿sí? En Egipto, hablándole al faraón de Egipto. Habló Faraón y miren cómo responde el faraón. ¿Quién es Hachén para que yo obedezca su voz y dejar ir a Israel? Yo no conozco a Hachén y no dejaré ir a Israel. Moshe y Aarón dijeron, el Dios de los hebreos se nos ha manifestado, el que está hablando Moisés, se nos ha manifestado, déjanos ir en jornada de 3 días al desierto para ofrendar a Hachén nuestro Elohim. Aquí está una discusión entre gentil de corazón de piedra y un hebreo, un hijo primogénito con un corazón de carne, corazón de piedra y corazón de carne hablando. Y uno dice, yo no sé quién es ese Dios, no lo conozco, y el otro dice, ese es mi Dios. Miren cómo es el diálogo. No sea, dice, y aquí viene una cosa interesante. Le dice, déjanos ir 3 días al desierto para ofrendar a nuestro Elohim. No sea que él nos golpeará con plaga o con espada. Lo que le está diciendo es, déjanos salir porque lo que te viene es tremendo y nosotros si estamos aquí y no hacemos caso a lo que él nos está diciendo, vamos a recibir también de plaga o de espada. Los primogénitos son aquellos que temen a Dios. Los que no son primogénitos no temen, siguen haciendo las cosas como el mundo. Luego dice, el rey de Israel, de Egipto les respondió a Moshe y Aarón, ¿por qué ustedes distraen al pueblo de su trabajo? Mira cómo lo coge el sistema. O sea, tú vienes a hablarme de religión, vienes a hablarme de Dios, del fin del mundo. Ustedes lo que están haciendo es atrasarnos, distrayéndonos con su religiosidad. Regresen al trabajo, le dijo Faraón. Miren que la población ha crecido, es decir, que hay más hambre, que ustedes tienen que ayudarnos a crear todos estos graneros para que cuando venga una hambruna estemos preparados. Y aún ustedes están dejando de trabajar, tienen que trabajar porque esto ha crecido mucho, hay mucha gente. Y Faraón ordenó ese mismo día a los capataces del pueblo. Escuche esto. Faraón ordenó ese mismo día a los capataces del pueblo, es decir, gente que es hebrea está dando órdenes a gente hebrea. Es decir, hay una porción de gente que tiene privilegios en esa servidumbre que había, gente hebrea, porque él dice, ordenó ese mismo día a los capataces del pueblo, y ponga ahí el pueblo hebreo, y a sus oficiales, es decir, a los oficiales de Faraón, que estaban ahí coordinando con los capataces de los hebreos que eran hebreos. De ahora en adelante ya no proveerán paja para los ladrillos que el pueblo está haciendo, como hicieron antes. Que vayan y recojan la paja por ellos mismos y la misma cantidad de ladrillo que producían antes, no la reduzcan, porque ellos son ociosos y se quejan, diciendo, déjanos ir para servir a nuestro Elohim. Den a este pueblo servicio más duro, cabot, más pesado para hacer.
Eso los mantendrá ocupados para no prestar atención a palabras vanas. Los capataces de los hebreos salieron y los oficiales del faraón también. Y dijeron al pueblo, esto dice Faraón, ya no les daré paja. Ustedes mismos vayan y recojan paja donde puedan encontrar, pero su servicio no será reducido. Así que el pueblo se dispersó por toda la tierra para recoger rastrojo en lugar de paja. Los capataces seguían presionando, mismo hebreo presionando a hebreos. Seguían trabajando, sigan trabajando, hagan la tarea de cada día en su día como cuando se les daba paja. El corazón de Faraón está mostrando dureza, no escuchó lo que Moshe le dijo que eran palabras del Elohim verdadero. Los hombres de los hijos de Israel, a quienes los capataces de Faraón habían nombrado, fíjense, aquí están los que mandan dentro del pueblo hebreo, para estar sobre ellos, fueron azotados. Ahora le dieron latigazos a ellos, a los que servían al Faraón, pero que eran hebreos, y les preguntaron, ¿por qué no han llenado la cuota de ladrillos ayer y hoy como lo hacían antes? Entonces los capataces de los herederos de Israel vinieron y protestaron a Faraón diciendo, o sea, tenían la capacidad de ir al palacio a quejarse y a montarle un meeting al Faraón. ¿Por qué estás tratando a tus siervos? Miren cómo se consideran siervos del gobierno, siervo de las leyes, siervo del dragón. ¿Por qué estás tratando a tus siervos de esta forma? Ninguna paja es dada a tus siervos. Aún ellos se mantienen diciéndonos que hagamos ladrillos y ahora tus sirvientes están siendo azotados, o sea, ellos están siendo azotados, pero la falta yace en tu propio pueblo, o sea, tu pueblo es el que nos está estorpeciendo el trabajo que estamos haciendo con el pueblo hebreo. Él habló, el faraón, ustedes son ociosos, muy ociosos, por eso dicen, déjanos ir a ofrendar para Hachén. Ahora, vaya ahora a su trabajo, no se te entregará paja, pero debes producir tu cuota de ladrillo. Si las leyes se pusieron pesadas aún para los que se creían que estaban en la élite de los del gobierno. Ahora los capataces de los israelitas se encontraron en problemas debido a la orden. No debes reducir la cantidad de ladrillos. Ellos estaban preocupados porque ahora estaban cayendo del pedestal en que estaban con el faraón. Ya no podían hacer que los otros cumplieran las cuotas. Entonces, cuando ellos regresan del faraón, han salido del palacio y van camino a su pueblo, a Goshen, se encontraron con Moshe y Aarón parados por el camino. Y ellos le dijeron, que el Señor los mire y los castigue por hacernos repugnantes ante el faraón y sus cortesanos, poniendo una espada en sus manos para matarnos. O sea, le echaron la culpa de todo a Moisés. Entonces Moshe regresó a Hachén diciendo, Hachén, o sea, está orando Moshe, no es que fue a buscarlo, no, está orando y le está diciendo, Hachén, ¿por qué has tratado a este pueblo tan terriblemente? Oiga la oración de Moshe. ¿Cuál ha sido el valor de enviarme? Piense usted en la posición de Moshe en este momento. Porque desde que vine a Faraón para hablar en tu nombre, él ha tratado con maldad a este pueblo, pero tú no has liberado a tu pueblo. Primero note una cosa, el gobierno faraónico había creado una división dentro del pueblo, los había dividido, unos que tenían privilegios y otros que eran simplemente esclavos. Lo segundo que usted va a notar de esta porción es que Moshe se siente avergonzado ante sus hermanos. Él puede estar pensando todo lo que he predicado la palabra y no está saliendo, no, las profecías que les di que Hachén me dio no están saliendo, ¿qué está pasando? Él empieza a dudar de lo que está predicando, está dudando del Dios verdadero. Y sigue orando y Moshe le contesta, Hachén le contesta y le dice, habló Hachén a Moshe, ahora usted verá lo que voy a hacer a Faraón. Con mi mano fuerte él los dejará ir
y por mi mano fuerte Él los echará de su tierra. Lo que no estaba entendiendo Moshe es que Dios tiene un reloj diferente al de nosotros. Para nosotros lo queremos ya. Moshe quería que cuando él abrió su boca en el palacio, al día siguiente hubiera una fila de gente saliendo de Egipto. Pero Hashem tiene otro camino. Sus caminos no son nuestros caminos. Lo que él está diciendo, y se lo había dicho ya muchos versículos atrás en el Sinaí, le dijo, van a salir, se va a endurecer el corazón, pero yo los voy a salir a sacar con mano fuerte. ¿Y qué significa mano fuerte? Mano fuerte significa lo siguiente según Deuteronomio 4:3-4. O ha intentado Dios, dice la palabra, o ha intentado Dios alguno, tomar para sí una nación de en medio de otra nación, como está haciendo él ahora. ¿Y cómo lo tomó? ¿Cómo lo sacó? Con desesperación, con señales, con maravillas, con guerra, con mano fuerte y con brazo extendido y con hechos aterradores, como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos. Eso significa mano fuerte. Moshe no ha visto nada. Moshe creía que con solo abrir su boca ahí iban a salir al día siguiente o en la tarde ese mismo día, pero Dios le dice, es con mano fuerte, va a ser con desesperación, va a ser con cosas que nunca has visto, van a caer cosas del cielo, van a haber cosas que tú nunca has visto, va a haber guerra, va a haber mano fuerte, va a haber hechos aterradores. O sea, no van a salir así como tú en tu humanidad estás pensando. Y así es como va a ser nuestra salida. Lo que el Señor nos está diciendo allá, nos está y nos va a ocurrir ahora cuando tengamos que salir en estos tiempos finales. Porque está escrito en Ezequiel 20, 33 al 35. Vivo yo, dice el Señor, declara el Señor Dios, que con mano dura, la misma mano que puso en Egipto, con brazo extendido y con furor derramado, yo seré rey sobre vosotros. Esa es una profecía de Ezequiel, cuando estaba en Babilonia, dirigida al pueblo que estaba allí, pero a nosotros. Van a ver por qué es a nosotros. Dice, yo seré rey sobre vosotros. ¿Cuándo? Cuando ponga mi mano dura y venga mi furor, y dice, y os sacaré de entre los pueblos, ya no de Egipto, de todos los pueblos del mundo, los voy a sacar, y los reuniré de las tierras donde estás dispersos con mano dura, con brazo extendido. ¿Y qué era mano dura? Guerras, horrores, cosas, maravillas que van a venir del cielo, toda clase de cosas que vamos a ver después que nos las muestra en Egipto. Con mano dura, con brazo extendido y con furor derramado. Y os llevaré, dice, al desierto de los pueblos. Esto quiere decir donde ya no hay pueblo, donde ya no existe tierra. Y allí entraré en juicio con vosotros cara a cara. ¿Cómo va a ser juicio con nosotros cara a cara? Cuando seamos semejantes a Él. Eso es lo que está diciendo. Pero para llegar allá, no vamos a salir alegremente en un rapto. Ya salimos. No. Va a venir mano dura. ¿Y qué es mano dura? Desesperación, señales y maravillas, prodigio en los cielos, guerra y hechos aterradores. Cierro con esto. No es porque somos el pueblo más numeroso, somos los mejores, somos los más bonitos. No, porque el Señor puso su corazón en ti y en mí y nos eligió. En verdad, es por eso que estamos hoy en este Shabbat. Somos un pueblo pequeño y este grupo es un grupito pequeño, mas porque el Señor nos ama y nos ha guardado para este Shabbat, que hizo que nuestros padres fueran sacados con mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre del sistema faraónico de Egipto. Reconocemos, usted y yo,
que el Señor es nuestro Dios. Él es nuestro Rey de Reyes. Ese es el Dios, Él es el Dios fiel, el que guarda su pacto y su amor entrañable hasta 1000 generaciones donde estamos nosotros. No sabemos qué generaciones somos de los que salimos de Egipto, pero estamos ahí porque somos de las 1000 generaciones. ¿Por qué? Porque estamos guardando su Shabbat, porque estamos guardando su pacto y su amor extrañable está con nosotros, con aquellos que le aman y guardan, ¿qué cosa? Su Torah. Amén.